Existe una extraña enfermedad que aflige al hombre moderno. Se lo toma todo en serio. Su nombre, su posición, su fe, su opinión, su sufrimiento. Todo lo trata como si fuera la columna vertebral del universo, como si la existencia entera dependiera de su coherencia personal. Pero, si por un instante pudiéramos acallar el ruido de nuestras certezas, oiríamos la risa lejana de algo mucho mayor, la risa de un cosmos que no se preocupa por medallas, méritos ni destinos. Alan Watts, con su ingenio lúdico, llamó a esta risa el sonido de la realidad despierta, la risa de Dios cuando se da cuenta de que finge ser humano. Desde que nacemos, nos enseñan a creer que la vida es un examen, una sucesión de pruebas, metas y recompensas. Si estudiamos bien, ascenderemos. Si creemos correctamente, nos salvaremos. Si trabajamos lo suficiente, seremos reconocidos. Toda la estructura de la civilización se ha construido sobre este teatro de la seriedad. Pero, ¿qué sucede cuando el actor cree ser el personaje? Cuando se olvida el juego y el tablero se convierte en una prisión, lo que antes era un juego sagrado se transforma en una carga, y el peso del deber reemplaza la ligereza del ser. La humanidad se ha convertido en un ejército de actores tensos, cada uno repitiendo sus líneas por miedo a malinterpretar la entonación. Watts dijo que el universo no es una máquina que deba comprenderse, sino una danza que anhela ser vivida. Y toda danza, si se toma demasiado en serio, pierde su ritmo. La gravedad del pensamiento transforma la risa en culpa, el error en pecado y el instante en un obstáculo. Creamos instituciones para defender la seriedad, templos para legitimar el sufrimiento, ciencias para medir lo inconmensurable. Construimos un mundo que teme al silencio porque en él se revela la ironía. Nadie tiene el control. Todo es espontáneo. Todo es un juego. Mira a tu alrededor. Los árboles crecen sin planificación. Los ríos no dibujan mapas. Los pájaros no hacen planes a 5 años. El universo no tiene agenda. Simplemente sucede. Por eso el hombre vive exhausto. Intenta racionalizar lo incontrolable. Y cuanto más planea, más se pierde. Su búsqueda de sentido es el disfraz más refinado del miedo. Teme la impermanencia, teme la fluidez, teme que tras todas sus estructuras no haya nada. Pero ese nada es precisamente el telón de fondo del juego, el escenario invisible sobre el que se mueve la totalidad. Watts solía reírse de nuestra solemnidad. Decía que somos dioses fingiendo ser mortales y que el sufrimiento comienza cuando olvidamos el disfraz. El ego, ese personaje central que se atribuye el mérito de cada pensamiento, es simplemente la máscara del actor cósmico. Cuando el actor olvida que está actuando, sufre el dolor de su propio papel, llora lágrimas que no son suyas, teme muertes que no le pertenecen. La liberación, por lo tanto, no se trata de conquistar nada, sino de recordar que no hay nadie a quien conquistar. El juego de la vida es un teatro improvisado. La obra cambia a cada instante, pero el escenario siempre es el mismo, la conciencia. Y esta conciencia no está en ti, tú estás en ella. Eres la marioneta y el manipulador, la sombra y la luz, el eco y el sonido original. Cuando comprendes esto, incluso el sufrimiento adquiere humor, porque lo que llamamos dolor es el contraste necesario para que el juego tenga color. El problema es que tomamos el dolor como una afrenta personal, en lugar de verlo como un movimiento de la música. Imagina la vida como una orquesta sin director. Cada nota surge por sí sola y, juntas, componen lo que llamamos mundo. El error de nuestra cultura radica en creer que alguien debe estar al mando. Anhelamos un orden externo, una autoridad cósmica que garantice que todo tenga sentido. Pero Alan Watts insistía, el significado no es algo que se deba buscar,
sino algo que se percibe cuando dejamos de buscar. El universo tiene sentido porque es libre, y lo que es libre fluye, no se explica. La seriedad, por lo tanto, es una forma de ignorancia. Es el olvido de la espontaneidad esencial. Cuando un niño juega, se sumerge por completo. No busca resultados, no teme el juicio, no distingue entre éxito y fracaso. El juego es un fin en sí mismo. Pero el adulto, contaminado por la autoconciencia, ya no sabe jugar sin propósito. Todo necesita una justificación. Transforma el placer en culpa y el descanso en improductividad. Vive persiguiendo metas como quien persigue su propio reflejo en el agua. Y cuanto más se esfuerza, más se desvanece el reflejo. La risa del universo, que Watts tanto celebró, es el antídoto contra este hechizo. Reír no es despreciar, es comprender. Es el súbito reconocimiento de que todo es a la vez real e ilusorio. La seriedad divide el mundo entre el bien y el mal. La risa los reconcilia. Por eso Buda sonríe. Por eso los maestros Zen ríen antes de responder. Y por eso el bufón sagrado, el Joker, es tan necesario. Es el espejo del inconsciente humano. El bufón que revela la sabiduría oculta en la incoherencia. Demuestra que, al intentar ser sensatos, nos volvemos ridículos. Y que solo quienes aceptan su propia ridiculez pueden alcanzar la sabiduría. Cuando el hombre se ríe de sí mismo, el universo se reconoce en él. Es en ese instante cuando cae la máscara y el actor recuerda la trama principal. Todo lo que existe es un juego eterno consigo mismo. Las estrellas, las guerras, los amores, los dolores, son notas de la misma melodía, expresiones temporales del mismo principio. La conciencia jugando al escondite consigo misma. El problema es que nos tomamos el esconderse demasiado en serio y olvidamos que la búsqueda es el verdadero placer del juego. Watts afirmó que el verdadero despertar no consiste en alcanzar la espiritualidad, sino simplemente en ver. Ver que no hay nada que lograr, nada que demostrar, nada que defender, que el cielo no exige devoción y que Dios no espera aplausos. Ver que la existencia, en toda su complejidad, es un juego de espejos infinitos que reflejan la misma risa. Cuando se abre esta visión, el miedo pierde su utilidad y la muerte deja de ser el final, convirtiéndose en un simple cambio de escenario. La obra continúa. El actor cambia de vestuario. La conciencia permanece. ¿Por qué insistimos en tratar el juego como una guerra? ¿Por qué transformamos el simple acto de existir en una maratón de preocupaciones? Quizás porque tememos el silencio, el vacío, el momento en que el escenario se oscurece y nadie nos aplaude. Pero ese es el momento más hermoso, el instante en que el actor se despide del papel y vuelve a ser lo que siempre fue, la risa misma del universo. Por lo tanto, cuando sientas el peso del mundo, detente un momento y escucha. Bajo el ruido de las máquinas, los discursos y los pensamientos, hay una risa silenciosa que lo sostiene todo. Es el sonido del infinito que te recuerda que nada debe tomarse tan en serio. La seriedad es un espejismo. La risa es la verdad que permanece. El secreto de los sabios es vivir el juego intensamente, sin olvidar jamás que es solo un juego. Cuando la vida se entiende como un juego, hasta la muerte se convierte en un acto cómico, y entonces el universo entero se inclina en reverencia, no ante el dolor, no ante el éxito, sino ante el humor divino que mantiene todo en movimiento. En el corazón de quienes se toman la vida en serio, se esconde una tristeza profunda, una melancolía disfrazada de responsabilidad, un miedo camuflado de prudencia. Cargamos con nuestras obligaciones como si lleváramos el cuerpo de un Dios muerto, convencidos de que sin el peso del deber,
todo se derrumbaría. Pero, en el fondo, algo dentro de nosotros sospecha. Quizá este peso nunca fue necesario. Quizá toda nuestra angustia sea simplemente el resultado de haber olvidado cómo disfrutar de la vida. Alan Watts dijo que el sufrimiento humano proviene de intentar controlar lo incontrolable. Intentamos detener el tiempo, dominar el viento, fijar el momento, y cuando fracasamos, nos culpamos a nosotros mismos. La ansiedad moderna demuestra que confundimos movimiento con progreso y esfuerzo con significado. Con cada nuevo logro, sentimos el extraño vértigo de no haber llegado a ninguna parte. El hombre escala la montaña de su propia ambición y al llegar a la cima, se da cuenta de que la vista es idéntica a la del valle. Esta es la gran paradoja de la existencia. Cuanto más intentamos afirmarnos como individuos, más nos separamos de la totalidad. Creamos el yo como un muro para protegernos de la nada, sin darnos cuenta de que la nada es el fundamento que lo sustenta todo. Y cuanto más fortificamos este muro, más frágiles nos volvemos. El ego, al fin y al cabo, es un castillo de arena construido al borde del mar de la eternidad. Y las olas, ¡ay, las olas!, no piden permiso para jugar. Watts solía comparar la conciencia humana con una gota que ha olvidado que es el océano. La gota teme evaporarse, teme perderse, teme al sol. Cree que su forma transitoria es el límite de la vida y por eso vive presa del pánico. Pero cuando llega el calor y se disuelve, descubre, en un instante de asombro, que nunca dejó de ser agua. Esta es la tragedia y la gloria del hombre. Es el todo, pero se cree una parte. Es la danza, pero piensa que solo es el paso. Es la risa, pero insiste en llorar. La seriedad es la armadura del ego. Cuando una persona se vuelve demasiado seria, es porque teme disolverse. La risa, en este contexto, es una amenaza, porque reír es olvidarse de uno mismo. En la risa auténtica no hay identidad, ni defensa, ni ego. Solo existe la vibración pura de la vida, reconociéndose a sí misma. Por eso el universo ríe a través de nosotros cuando finalmente nos relajamos. Es la eternidad exhalando un suspiro de alivio, diciendo: «Ah, recordó quién es de nuevo». Pero qué ironía tan sublime. Necesitamos sufrir hasta el límite para comprender que nunca hubo necesidad de sufrir. Necesitamos fracasar en cada intento de control para comprender que no había nada que controlar. El universo es autosuficiente. No necesita supervisión ni aprobación. Llueve, sale el sol, los planetas giran. Todo esto sin reuniones, sin informes, sin preocupaciones. Solo el ser humano cree que necesita justificar su propia existencia. Y es precisamente este intento de justificarse lo que genera ansiedad. Queremos ser importantes, queremos dejar huella, demostrar que valió la pena. Pero cualquiera que observe el universo desde fuera, si es que alguien lo hace, vería lo contrario. Vería miles de millones de criaturas intentando demostrar su existencia, mientras la realidad simplemente observa, sonriendo, porque la conciencia no exige validez, simplemente es. Watts afirmó que el gran error de Occidente fue creer que la conciencia reside en el cuerpo, cuando en realidad es el cuerpo el que reside en la conciencia. El universo no está dentro de nosotros. Nosotros estamos dentro del universo. Somos olas pasajeras en un mar de eternidad. Cada pensamiento es una salpicadura, cada emoción, un remolino pasajero. Y, sin embargo, nos comportamos como si el océano necesitara el permiso de la ola para existir. Esta inversión es la raíz de nuestra neurosis colectiva. Queremos que el mundo nos obedezca, cuando, en realidad, somos expresiones momentáneas del mundo mismo. Somos el viento que intenta ahuyentar su propia brisa.
Por eso el hombre sufre, quiere separarse, quiere ser dueño, quiere ser autor, pero el misterio de la vida no tiene autor. El libro se escribe solo, y el escritor es solo una palabra más. La seriedad nos impide percibir la belleza de la improvisación. Intentamos memorizar un guión que nunca se escribió. Buscamos respuestas definitivas en un juego que se reinventa a cada instante. Por eso, en las tradiciones antiguas, al sabio siempre se le compara con un niño, no por ingenuidad, sino porque ya ha comprendido que la sabiduría consiste en jugar con la ignorancia. El niño juega porque sabe, sin saberlo, que el juego es eterno. No necesita garantías. Vive. Y sin embargo, hay algo profundamente conmovedor en nuestra seriedad. Alan Watts no se burlaba de nosotros con desdén. Se burlaba con ternura, porque detrás de cada rostro tenso hay un corazón que anhela amar. Un ser que intenta desesperadamente encontrar sentido en medio del caos. Hay belleza incluso en la ilusión, porque la ilusión también es una forma de juego, un intento sincero del universo por olvidarse de sí mismo, solo para poder reencontrarse. La tragedia humana es bella porque es sincera. Cuando alguien llora por lo que ha perdido, es la vida misma la que llora por sí misma. Cuando alguien sufre por amor, es el anhelo infinito por lo infinito. No hay error en ello. El sufrimiento no es más que risa disfrazada de drama. Lo que ven los despiertos y los serios no perciben es que tanto el dolor como el placer son expresiones de la misma música. Es la oscilación de la nota la que crea la melodía. Sin contraste, no hay sonido. Sin silencio, no hay palabra. El verdadero despertar emocional no consiste en abandonar las emociones, sino en verlas como olas, intensas, pero fugaces. Se trata de comprender que incluso el miedo es una forma de amor. Amor incomprendido, amor atrapado en su propia ansiedad, porque el miedo es la voluntad de preservar lo amado. El problema es que amamos lo efímero y, por lo tanto, sufrimos. Pero cuando el amor retoma su propio fluir, el miedo se disuelve y entonces regresa la risa. Alan Watts dijo que la vida es dolorosa para quienes la toman en serio, pero deliciosa para quienes la dejan fluir. Esta frase, simple y terrible a la vez, encierra una revolución silenciosa, porque liberarse de la seriedad no es volverse irresponsable, sino auténtico. Es actuar con plena presencia, sin pretender tener el control. Es hacer lo que hay que hacer, sabiendo que nada tiene por qué ser eterno. Es amar sin exigir la eternidad. Es perder sin exigir compensación. Cuando el hombre por fin comprende esto, empieza a reír. Y esta risa no es irónica, sino de reconocimiento. Ríe porque se da cuenta de que todos sus miedos, todos sus fracasos y todos sus esfuerzos formaban parte del mismo juego que él mismo inventó. Ríe porque comprende que el universo, este vasto y misterioso teatro, siempre ha sido una comedia disfrazada de tragedia. Y en ese momento de risa, algo se rompe. El ego, a máscara cae, y lo que queda es silencio. No el silencio vacío del cementerio, sino el silencio pleno del corazón que recuerda ser el cosmos. Esta es la risa que libera, no la risa superficial de los chistes, sino la risa del reconocimiento, la risa de quien comprende que el peso de la vida nunca fue real. Es la risa del océano, que por un instante creíste una gota y de repente recuerdas el mar. Y así, el universo continúa riéndose a través de nosotros. Llega un punto en que la búsqueda espiritual se torna cómica. Es el momento en que el buscador se da cuenta de que toda su seriedad en alcanzar el despertar es, de hecho, el obstáculo que le impide despertar de verdad. Alan Watts lo llamó
El truco definitivo del Joker. El momento en que el universo se ríe del hombre que intenta domar lo indomable, controlar lo incontrolable, liberarse de su propia libertad. El Joker, en su esencia, no es simplemente el bufón de la corte. Es el símbolo viviente de la paradoja. Representa a quien sabe que todo es un juego, incluso la búsqueda misma de la sabiduría. Es el arquetipo del ser que juega con el infinito sin perderse en él. Y por esta razón, es odiado por los serios, los santos y los moralistas. El Joker amenaza la estructura, disuelve las jerarquías, subvierte las certezas, revela que incluso lo sagrado es un disfraz, que incluso Buda es una broma, que incluso Dios finge olvidarse de sí mismo. Watts afirmó que el verdaderamente iluminado no es quien se separa del mundo, sino quien se une a él a través de la risa. Para él, la risa era el sonido de la liberación, el eco de la comprensión de que no hay nada que comprender. Cuando uno ríe profundamente, no de algo en particular, sino de todo, es el universo riéndose de sí mismo a través de la garganta. Es la eternidad regodeándose en su propia ironía. Pero aquí está la clave. Quien intenta reír para iluminarse, jamás reirá de verdad. Convierte la risa en un método, la espontaneidad en una técnica, el vacío en una meta. Y entonces, recae en el laberinto del esfuerzo. No se puede ser espontáneo a propósito, dijo Watts, porque el mero hecho de intentarlo es lo opuesto a la espontaneidad. Y ahí radica la paradoja, que se torna hilarante y a la vez desesperanzadora, porque quien busca se da cuenta de que cada intento de control lo ata aún más a aquello que desea trascender. El Joker habita precisamente en ese espacio entre la risa y la desesperación. Sabe que el juego es ilusorio, pero aún así juega. Sabe que la máscara es falsa, pero aún así la porta con gracia. Sabe que no hay una meta final, pero sigue adelante. Es el bailarín de la impermanencia, el espíritu que transforma lo absurdo en arte. Su sabiduría no reside en negar el mundo, sino en reírse con él. Mientras el santo se purifica para escapar del pecado, el Joker se sumerge en él para revelar su irrealidad. Mientras el filósofo intenta comprender la mente, el Joker la desmantela. Mientras el religioso busca el paraíso, el Joker se burla de la separación entre el cielo y el infierno. Él es el espejo que devuelve la mirada del buscador y susurra, ¿quién intenta salvarse a sí mismo? Y así, el buscador tropieza en su propio camino. Cuanto más lo intenta, más se aleja. Es como intentar sorprenderse a uno mismo. Imposible. Porque el yo que busca la iluminación es el mismo yo que necesita desaparecer para que ésta se produzca. El buscador y lo buscado son lo mismo, y la búsqueda es el velo que impide el reconocimiento. Watts dijo que la iluminación es el fracaso absoluto de todos los intentos por alcanzarla. Es el colapso final del esfuerzo, el momento en que el jugador deja caer las cartas, suspira y se ríe. Es cuando uno se da cuenta de que el juego de la vida nunca tuvo un premio final. El premio era el acto mismo de jugar. Cuando esto se comprende con claridad, no queda nada por hacer, excepto reír. El Joker es el símbolo de esta risa cósmica. Encarna lo que las culturas orientales llaman Satori, el despertar repentino, el derrumbe de todo intento de ser mejor. Surge cuando el buscador se cansa de buscar y el santo se cansa de ser santo. Surge cuando la conciencia se da cuenta de que fingía estar perdida todo este tiempo. Pero ¿cómo se llega a ese punto? No podemos llegar allí, porque todo llegar implica distancia, y la distancia es una ilusión de la mente. No puedes alcanzar aquello que nunca dejó de ser. El despertar no es un logro. Es un recuerdo, y el Joker es un recordatorio viviente de que no hay nada que conquistar.
Por eso los maestros Zen suelen reír en lugar de explicar. Comprenden que cualquier explicación sería un nuevo nudo en el tejido de la mente. La sabiduría no reside en las palabras, sino en el espacio entre ellas. Reside en el silencio que sigue a la risa. El verdadero maestro no da respuestas, da espejos. Obliga al discípulo a ver lo absurdo de su propia búsqueda. Pero entonces, pregunta el ego, si no hay nada que buscar, ¿qué debo hacer? Y el universo, en su infinito humor, responde, exactamente eso, deja de hacerlo. Y en ese momento de perplejidad, cuando todas las estrategias mentales fallan, surge la risa. No es la risa de la burla, sino la risa de la claridad. Es la comprensión de que hacer nunca fue necesario, porque el ser ya era completo. La flor no intenta florecer, simplemente florece. El sol no se esfuerza por brillar, simplemente brilla. El río no lucha por fluir, fluye porque es su naturaleza fluir. El ser humano, sin embargo, ha transformado su existencia en un proyecto. Busca iluminarse, purificarse, justificarse, y cuanto más lo intenta, más oscuro se torna el camino, porque la iluminación es el fin de todos los intentos. Es cuando uno comprende que incluso la oscuridad es luz disfrazada. Watts afirmó que el universo es como un juego de escondite en el que Dios se esconde de sí mismo para el placer de encontrarse. El problema radica en que el hombre, en el papel del Dios olvidado, se toma la búsqueda tan en serio que se pierde en el escondite. Olvida que la gracia del juego reside precisamente en el descubrimiento. Y cuando se acaba el juego, se queja, sin darse cuenta de que el juego nunca terminó, sino que simplemente cambió de forma. El Joker aparece entonces como heraldo del recuerdo. No te invita a huir de la vida, sino a reírte de ella, a mirar el sufrimiento y ver el elemento cómico tras la tragedia. Te invita a arrodillarte, no en adoración, sino en carcajadas, porque la risa es el acto más puro de reverencia. Es el alma reconociendo su propia infinitud, pero el hombre teme a la risa, porque la risa disuelve las fronteras. Reír es perder el control, es permitir que el cuerpo actúe por sí solo, es admitir que la mente no manda. Y el ego odia eso, quiere mantener la postura, el prestigio, el dominio, quiere ser el jugador que domina las reglas. Pero el universo, con su humor implacable, cambia las reglas a cada instante. Y el Joker es el único que no sufre por esto, porque nunca creyó en ellas. La libertad, por lo tanto, no reside en ganar la partida, sino en saber jugar. El hombre libre es aquel que danza con las contradicciones, que acepta lo absurdo, que se inclina ante el misterio y aún así sonríe. Sabe que no existe la seguridad posible, que no hay un destino garantizado, y sin embargo, vive con total entrega. Alan Watts dijo que el secreto es convertirse en la música. Una canción no existe para llegar a la última nota, sino para ser vivida en cada compás. La vida es igual. El Joker es el músico que toca no para impresionar, sino porque tocar es la alegría misma. No teme la disonancia, la integra. No huye del dolor, lo transforma en ritmo. En este sentido, la iluminación es la risa del músico al darse cuenta de que no hay público, ni aplausos, ni final. Solo existe la música. Y cuando uno se da cuenta de esto, todo cambia. El fracaso deja de existir, el éxito pierde su brillo, el miedo se disuelve, porque uno comprende que nunca hubo nada en juego. Y quizá a eso se refería Watts cuando dijo, el hombre más sabio es aquel que ha aprendido a reírse de su propio miedo, porque el miedo no es más que la sombra de la risa reprimida, el intento desesperado de mantener el control sobre algo que nunca nos perteneció. Y cuando por fin soltamos el control, el universo nos acoge,
como un viejo amigo que ha esperado eones para reírse con nosotros del mismo chiste, que siempre fuimos libres. Hay un instante, tenue como el destello de una estrella moribunda, en que todo lo que llamamos yo comienza a disolverse. Es el momento en que el pensamiento se extingue, cuando el esfuerzo ya no tiene a dónde ir. El buscador, exhausto, se rinde. Y en esa rendición, algo sucede, algo que jamás habría podido planear. La risa. Una risa sin causa, sin objeto, sin dirección. Una risa que no brota de la boca, sino del silencio mismo del ser. Y esta risa es la voz del universo, recordándose a sí mismo. Alan Watts dijo que, en este punto, el miedo y el éxtasis se tocan. Son la misma vibración vista desde diferentes ángulos. La ansiedad y la alegría son dos caras de la misma oscilación cósmica. El universo tiembla, y este temblor, si lo interpreta el ego, es terror, pero si lo ve el alma, es éxtasis. El miedo es resistencia al movimiento, el éxtasis es entrega total a él. Cuando el miedo se entrega, se convierte en danza. Y la danza es la risa del infinito. Pasamos la vida entera intentando evitar el colapso. Llamamos estabilidad a lo que no es más que resistencia al flujo. Queremos permanecer, fijar, congelar el instante, pero la vida está hecha de disoluciones. Todo lo que existe vibra, oscila, muere y renace con cada aliento. Por eso el universo está tan lleno de gracia, porque nada en él permanece. Y eso es precisamente lo que lo hace eterno. El problema radica en que el ego interpreta el fluir como una amenaza. Ve cambio y lo llama muerte. Ve impermanencia y la llama pérdida. Y así, vive aterrorizado por el movimiento natural de la vida. Lo que llamamos tragedia no es más que el ritmo del universo malinterpretado. La risa de los sabios surge cuando comprenden que catástrofe y celebración son lo mismo. Imagina el mar. Cada ola se alza orgullosa, creyéndose independiente, pero su destino es romperse. Para ella, esto parece el fin. Para el océano, es simplemente un suspiro. La muerte de la ola es el renacimiento de la marea. Y lo que el hombre llama fin, el universo lo llama transformación. Watts dijo que la muerte no es lo opuesto a la vida, sino parte de ella. Y cuando uno comprende esto, incluso el miedo a la muerte se transforma en risa. Pero esta risa no es burlona. Es una risa profunda y redentora, que nace cuando el miedo, por fin, se revela como su propio disfraz. El universo, cansado de ser tomado en serio, se ríe de su propia solemnidad. Se ríe de las religiones que intentan definir lo divino. Se ríe de las filosofías que intentan comprender lo incomprensible. Se ríe de los hombres que erigen templos para adorar el misterio, sin darse cuenta de que la risa misma es el templo. La verdadera risa es una oración. Cuando surge la risa, todas las fronteras se desdibujan. Sujeto y objeto se funden. La risa y quien ríe se convierten en uno. Es el éxtasis de regresar a la plenitud, pero este regreso es aterrador, porque exige la muerte de lo que creemos ser. Quien se atreve a reírse de todo, debe estar dispuesto a perderlo todo, incluso a sí mismo. Por eso el despertar es tan raro, porque no es un logro, sino una desaparición. Y pocos pueden soportar la idea de desaparecer. Sin embargo, es en esta desaparición donde nace la verdadera presencia. Cuando el yo se disuelve, lo que queda no es la nada, sino la totalidad. Y el todo no tiene forma, ni nombre, ni límites. Es pura conciencia vibrando en todas direcciones, fingiendo juguetonamente ser forma, fingiendo juguetonamente ser tú. Alan Watts comparó el despertar con un teatro donde el actor, en escena, recuerda que solo es un actor. Sigue actuando, pero ahora con ligereza, con humor. Ya no se confunde con el personaje. Puede llorar sin tristeza, morir sin miedo,
amar sin posesividad, porque comprende que el drama es simplemente la forma en que el universo se entretiene. Y aquí está el secreto más profundo. El universo es una comedia divina, oscura, vasta y sublime. Pero, al fin y al cabo, una comedia, porque todo aquello que tomamos tan en serio, todo aquello que defendemos con tanto fervor, se disuelve al instante como humo en el viento. Y el universo observa todo esto con ternura, como un padre que ve a un niño que finge ser adulto. Pero esta comedia no es cinismo, sino compasión. Es comprender que el sufrimiento es simplemente un malentendido. El ego sufre porque cree que es real, pero cuando se da cuenta de que solo es un sueño dentro de un sueño, el sufrimiento se disuelve, como el amanecer disuelve la noche. Watts afirmó que la risa es el punto en el que el terror se transforma en libertad. Cuando uno se ríe de su propio miedo, este pierde su poder. Es imposible temer aquello de lo que uno se ríe con sinceridad. Por eso los demonios huyen de la risa, porque la risa los revela como sombras de la imaginación. El miedo solo sobrevive en la seriedad. Cuando llega la risa, el miedo se evapora. ¿Qué queda entonces? Lo que queda es la vida, desnuda, cruda, espontánea, sin justificaciones. Lo que queda es la pura vibración del ser. Lo único que queda es el presente, siempre el presente. Pero el ego no sabe cómo lidiar con el presente. Vive entre el pasado y el futuro, proyectándose en direcciones inexistentes. Es el personaje que intenta controlar el guión. Pero el presente no tiene guión. Es improvisación absoluta. Y la improvisación no se puede controlar, solo vivir. Por lo tanto, cuando te entregas por completo al presente, sucede algo extraordinario. La dualidad se disuelve. Miedo y placer, ganancia y pérdida, nacimiento y muerte. Todo se revela como un mismo flujo, un mismo aliento cósmico. El universo inhala y exhala en ciclos de creación y destrucción. Y la risa es el sonido de ese aliento. Por eso ríe el iluminado, no porque tenga respuestas, sino porque ya no las necesita. Ve belleza incluso en el caos, armonía en la disonancia, perfección en la imperfección. Ríe porque finalmente ha comprendido que la realidad es completa, incluso cuando parece fragmentada. Alan Watts dijo que el secreto de la vida es bailar entre el sí y el no. La sabiduría no consiste en elegir un bando, sino en ver que ambos bandos están equilibrados. El universo se mueve a través de contrastes, luz y sombra, nacimiento y disolución, sonido y silencio. Sin contraste, no existe. Y comprender esto es liberarse de la tiranía de la dualidad. Pero es necesario ver de verdad, que toda tragedia contiene su risa latente, toda pérdida su renacimiento, todo miedo su liberación. La misma fuerza que destruye es la que crea. El trueno y el arco iris son manifestaciones de la misma energía. El universo juega con los extremos para experimentar la plenitud. El Joker lo entiende mejor que ningún santo. Sabe que el caos no es más que desorden visto de cerca, y que el desorden es simplemente una armonía que aún no hemos comprendido. Por eso no intenta arreglar el mundo, baila con él. Se ríe de las guerras y las ideologías, no por desprecio, sino por sabiduría, porque sabe que todo es una expresión del mismo movimiento eterno que intenta recordarse a sí mismo. Y cuando esa visión te abruma, cuando comprendes que el juego no se puede ganar ni perder porque es infinito, tu corazón se abre, una carcajada brota, y en esa carcajada todo queda perdonado, incluso el dolor mismo es aceptado. Así pues, al final, ¿quién se ríe de quién? El universo se ríe de sí mismo a través de ti, y en esa risa ya no existe separación alguna. El escenario y el público son uno. El actor y la obra se funden en uno. El sonido y el silencio se abrazan. La risa del infinito es el sonido de la eternidad respirando.
y tú eres el eco de ese aliento. Hay un punto en el camino donde el buscador siente que el suelo se desvanece. Es el instante en que el significado se le escapa de las manos, cuando todas las doctrinas se disuelven como humo. Lo que antes parecía cierto, ahora se desmorona en paradojas. Ninguna creencia, ninguna fe, ninguna filosofía puede soportar el peso del misterio. El ego intenta gritar, intenta aferrarse a cualquier forma de estabilidad, pero el viento de la eternidad sopla con más fuerza. Y entonces el hombre comprende, no hay a dónde aferrarse. Este es el umbral del despertar, el punto de quiebre. Es el momento en que debemos afrontar todo aquello que nos han enseñado a temer. Miedo, duda, muerte, vacío. Todo aparece de repente, como si el universo mismo decidiera poner a prueba la valentía del jugador. Y paradójicamente, la valentía no consiste en luchar, sino en soltar. La batalla termina cuando el guerrero deja caer su espada y, en silencio, ríe. Alan Watts dijo que el universo nos conduce al colapso precisamente para liberarnos de la ilusión de control. Cada crisis, cada catástrofe, cada pérdida, es una forma que tiene el cosmos de recordarle al personaje que nunca fue el autor. Y es en ese momento, cuando la mente pierde el rumbo y el corazón se desorienta, que se abre el portal. Entonces, estalla la risa. No como burla, sino como reconocimiento. Es la risa de la desesperación la que se transforma en alegría. La mente se resiste, intenta nombrar lo indecible, intenta explicar lo que sucede, pero el lenguaje se torna impotente ante lo que se siente. La realidad, por primera vez, no puede ser contenida en palabras. Y es aquí donde nace la verdadera humildad, porque toda sabiduría es el derrumbe de la arrogancia intelectual. El hombre comprende que no sabe nada, y curiosamente, es en ese no saber donde la verdad comienza a resplandecer. El ego lucha hasta el último instante, implora identidad, seguridad, continuidad, pero la existencia es implacable. No negocia, lo quiere todo: el cuerpo, la mente, los recuerdos, las creencias, el control. Exige una entrega total, y la entrega solo duele mientras haya resistencia. Cuando el hombre finalmente cede, el sufrimiento se disuelve como hielo bajo el sol. Watts describió este proceso como una especie de muerte antes de la muerte. Uno muere para el papel, pero el actor permanece vivo. El personaje desaparece, pero el escenario permanece. Es el momento en que la conciencia despierta al hecho de que nunca fue solo el actor, sino todo el teatro. Y, al darse cuenta de esto, el miedo se transforma en éxtasis. Imagina que estás a punto de caer en un abismo. Todo en tu interior clama por salvación, pero cuando finalmente caes, descubres que el abismo estaba hecho de luz. La caída fue una huida disfrazada, y lo que parecía destrucción fue simplemente liberación. Así nace la risa, no como una reacción, sino como un reconocimiento. Ah, así que eso era todo desde el principio. Esa risa es el sonido de la verdad aceptada. Es el universo diciendo, bienvenido de nuevo. Es la vibración del ser, que reconoce que no hay nada que perder, porque nada fue jamás poseído. El ego anhelaba la permanencia, pero el espíritu descubre algo mejor: continuidad sin posesión, eternidad en movimiento. La vida nunca fue una prisión, fue un juego malinterpretado. El despertar, entonces, es como un destello de luz. Por un instante, la conciencia lo ve todo: miedo, amor, dolor, placer. Todo danza al son de la misma melodía. Ya no existe el bien ni el mal, lo sagrado ni lo profano, la vida ni la muerte. Todo es la misma risa, vibrando a distintas frecuencias. El terror y el éxtasis
se unen como dos notas que sostienen la armonía de la creación. Alan Watts dijo que el problema del hombre no es el dolor, sino el significado que le da, porque el dolor en sí es neutro. Lo que lo convierte en sufrimiento es el juicio. El dolor es una invitación a la presencia, y la risa es la aceptación de esa invitación. Cuando uno ríe en medio del dolor, este pierde su poder. El fuego sigue ardiendo, pero ya no destruye, purifica. Pero existe un momento aún más profundo, el instante en que la risa se convierte en silencio. El buscador, ahora despierto, comprende que incluso la risa era lenguaje, que incluso la alegría era forma, y, en un gesto de completa entrega, se disuelve en aquello que precede a todas las formas, el silencio absoluto. No el silencio de la ausencia, sino el silencio de la plenitud, el silencio que contiene todas las voces, todos los sonidos, toda la risa del universo. En este silencio, la mente ya no pregunta, simplemente observa. El corazón ya no desea, simplemente late. El cuerpo ya no teme, simplemente respira. Y, en este estado, el hombre comprende que siempre ha estado despierto, solo soñaba con dormir. Watts denominó este momento el despertar del soñador. Es cuando descubres que el sueño y el soñador son uno y el mismo, que el universo no es solo algo que ocurre, como usted, pero como usted que cada pensamiento, cada emoción, cada acontecimiento es el infinito mismo moviéndose dentro de sí mismo. Y entonces, la risa regresa, ya no como una explosión, sino como una suave vibración, un eco que nunca termina. Tragedia, comedia, gloria y fracaso, todo se funde. Ya no hay roles fijos, ni máscaras. El Joker se quita la última máscara y, por primera vez, se encuentra desnudo ante la eternidad. Y en ese instante, comprende que nunca hubo público. El universo entero era el escenario, el actor y el público, todo a la vez. Pero esta percepción no vuelve el mundo gris ni indiferente. Al contrario, cobra más vida que nunca. Los colores brillan como si se vieran por primera vez. El sonido del viento es música. Simplemente pisar la tierra es una oración. Porque ahora todo es sagrado, no por un dogma, sino por la simple presencia. La seriedad, al fin, desaparece. Ya no hay nada que defender, nada que demostrar. La mente se vacía, y en ese vacío cabe el universo entero. La vida continúa, pero ahora como una danza. Trabajo, amor, muerte. Todo es movimiento dentro de la misma risa silenciosa. Alan Watts dijo que cuando el hombre despierta, no se vuelve espiritual, se vuelve simple. Come arroz, barre el piso, ama a quienes lo rodean, ríe cuando le apetece. Lo extraordinario se disuelve en lo ordinario, y ahí reside el milagro. Lo divino no está por encima del mundo, está dentro de él, riéndose de sí mismo a cada instante. La intensidad de ese momento es insoportable para cualquiera que aún crea ser alguien, pero para quien ya se ha disuelto, es el paraíso, porque ya nada se puede perder. Lo que eres no nace ni muere, es el telón de fondo eterno sobre el que se proyectan todas las experiencias. La risa final es, por lo tanto, el sonido de la eternidad, reconociéndose en lo efímero. Es el sí absoluto de la vida a sí misma. Es la explosión de amor que disuelve toda resistencia, toda seriedad, toda ilusión de separación. Y cuando esa risa resuena en el corazón, ya no existe el hombre ni el Dios, la vida ni la muerte, el bien ni el mal. Solo existe el todo, fingiendo ser tú. Cuando la risa del universo se apaga, lo que queda es una paz tan profunda que incluso el tiempo parece inclinarse ante ella. Es el final del juego, no porque el juego haya terminado, sino porque al fin comprendemos que nunca necesitó un ganador. La vida no es una carrera, no es un examen,
no es un sacrificio. La vida es aliento, y cada aliento es el milagro mismo repitiéndose, discretamente, en el intervalo entre la inhalación y la exhalación. Alan Watts decía que el hombre despierto no abandona el mundo, lo vive desde dentro, con la mirada libre de la necesidad de control. Sigue riendo, amando, cometiendo errores, durmiendo y despertando, pero ahora sin el peso de la importancia personal, porque comprendió que la seriedad era simplemente un truco del ego, un intento de hacer que el personaje pareciera más grande que la obra. Cuando la risa rompe esta ilusión, el personaje se disuelve en el actor, y el actor regresa a casa. ¿Y dónde está el hogar? No está en ningún lugar. Está en todas partes. Está en la taza de té humeante, en el lejano susurro del viento, en el gesto anónimo de quien cruza la calle. Está en el amanecer y también en la noche lluviosa. Está en cada instante en que la mente deja de resistirse. Hogar es el presente. Por eso la risa y el silencio son hermanos. Una es la explosión, el otro, el eco. Una revela, el otro sostiene, y ambos dicen lo mismo. Todo está bien. No hay nada que arreglar, nada que demostrar, nada que defender. El universo no exige perfección, exige presencia. La tragedia de la humanidad es vivir como si la vida fuera un problema que hay que resolver. Pero la vida no es un problema. Es una canción, y una canción no se resuelve, se baila al ritmo de ella. Quienes buscan un significado intelectual pierden el sabor de la experiencia. El sentido de la vida no reside en comprenderla, sino en sentirla. La flor no piensa en la fragancia que exhala, el río no planea su curso, y sin embargo, ambos cumplen perfectamente su propósito. Cuando el hombre finalmente aprende esto, se vuelve simple. La sencillez es la máxima expresión de sabiduría. Es el momento en que la conciencia, después de recorrer el laberinto de las ideas, descansa en lo obvio. Y lo más obvio es que ya eres lo que buscas. Alan Watts dijo que el despertar no consiste en adquirir algo, sino en perder algo. Perder la ilusión de la separación. Perder el miedo a la nada, perder la necesidad de ser especial. Cuando eso desaparece, lo que queda es una vida desnuda, vibrante y sin adornos. Y esa vida, en su pureza, es lo divino mismo manifestándose como humano. El hombre serio vive para el futuro. El hombre despierto vive en el presente. El hombre serio busca aprobación. El hombre despierto es movimiento sin intención. El hombre serio teme al final. El hombre despierto ve el final como parte de la danza, porque, en definitiva, nada termina realmente. Todo se transforma. La risa que resuena al nacer es la misma que se apaga al morir. El secreto reside en comprender que el universo no necesita justificaciones. La puesta de sol no explica por qué es bella. Simplemente lo es. Y quizás la verdadera espiritualidad sea esta: la capacidad de estar plenamente presente en lo que es, sin necesidad de darle un nombre. Cuando la risa invade, el corazón se abre, y un corazón abierto ve belleza incluso en el dolor, porque comprende que incluso el dolor es una expresión de amor, un amor que por un instante se perdió para sí mismo. La conciencia humana, a través de la risa, sana el universo desde su interior, y en ese instante, el cosmos se reconoce a sí mismo, y todo se alinea sin esfuerzo. Watts afirmó que el papel del sabio es recordar a la gente que no son prisioneros, sino actores, que el sufrimiento es parte de la trama, no de la verdad, y que el error es simplemente parte de la improvisación divina. Y, sobre todo, la risa es señal de que recordamos el partido. Reír es decir, lo recuerdo, yo siempre fui el universo. Quizás la verdadera sabiduría
reside en vivir la vida con el mismo espíritu con el que un niño construye castillos de arena, sabiendo que llegarán las olas, pero sonriendo mientras dan forma a cada torre. Y cuando el mar finalmente se lo lleva todo, el niño se ríe, porque jugar siempre fue el objetivo. La madurez espiritual consiste en esto: seguir jugando, pero sabiendo que solo es un juego. Hablar, amar, crear, trabajar, todo ello con la ligereza de quien sabe que nada tiene por qué ser permanente. Y, paradójicamente, es precisamente esa ligereza la que hace que todo sea más bello, más real, más intenso. El ego busca la eternidad. El ser despierto vive la eternidad en cada instante. El ego quiere conquistar el universo. El ser despierto comprende que él es el universo. Y en ese reconocimiento silencioso, la búsqueda termina. Ahora, la vida continúa, sin prisas, sin culpa, sin miedo. Sigues riendo, pero la risa ya no proviene de tu mente. Nace del corazón. Él proviene del lugar donde el silencio y el sonido se encuentran, donde el ser y la nada se abrazan. Es una risa que ni empieza ni termina, una risa que lo sustenta todo. Y cuando te das cuenta de esto, algo en tu interior susurra: no hay motivo para tomarse nada tan en serio. Después de todo, es el universo mismo el que se ríe ahora, a través de mí. Que esta risa te acompañe, que disuelva el miedo, la carga y la prisa, que te recuerde que todo lo que existe es ahora, y que ahora es perfecto. Si este contenido te conmovió, si en algún momento te hizo reír en silencio, dale a me gusta, comenta con tus ideas y suscríbete para seguir explorando el misterio con la ligereza del infinito. Porque al fin y al cabo, de eso se trata la vida. Dios divirtiéndose con su propio reflejo.